Cuando solo tenía 7 años miré la película de Indiana Jones, y desde ese momento supe que quería ser un explorador cuando fuera mayor. Recuerdo que fui a mi cuarto y prácticamente tiré todas mis cosas del espacio exterior. Abandoné todos mis deseos de querer ser un astronauta. Mis padres me apoyaron en su momento. Eran el tipo de padres que en serio deseaban un bebé, por lo que antes de tenerlo leyeron más de 1000 libros de paternidad, además de que se cercioraron de ganar lo suficiente para darme una buena vida, por lo que sabían que un niño cambia de aficiones y carreras muy seguido, y debías de fomentar su creatividad. Sin embargo, a medida que crecía, esta afición no desaparecía, sino todo lo contrario. A mis 15 años ya había hecho la idea de hacer una carrera de explorador, o al menos es lo que yo idealizaba, con aventuras diarias y nuevos descubrimientos, pero mis padres me seguían alentando que encontrara lo que yo deseaba. Y recuerdo que gracias a este consejo de mis padres, mientras buscaba en internet una carrera que pudiera interesarme, encontré la exploración urbana. Para aquellos que no sepan qué significa esto, básicamente consiste en ir a alguna casa, edificio, fábrica o cualquier sitio abandonado, recorrerlo por completo y ver qué podías encontrar de interesante en este lugar. Eso me pareció no solo emocionante, sino que pensé que podría ser uno de esos youtubers famosos. Eso sería un sueño hecho realidad, ganarme la vida siendo un auténtico explorador. No creo que a mis padres les gustara que su hijo se estuviera metiendo a propiedades privadas, arriesgando su integridad en el proceso, por lo que decidí que no les contaría nada hasta que viera que fuera seguro. Incluso creí en engañarlos y decirle que hablaba con los dueños previamente. Lo primero que hice fue abrir un canal de YouTube y comencé a subir algunos videos. Los primeros no fueron precisamente de exploraciones, nada más era yo hablando a la cámara de mi teléfono, diciendo todo lo que sabía para hacer una exploración segura y ese tipo de cosas, a la par que buscaba algún sitio para poder hacer mi primera exploración urbana. De hecho, descubrí que relativamente cerca de donde yo vivía, habían varios de estos lugares. Supuse que podría grabar y después investigar un poco para saber qué pasó con el sitio. Pero aunque yo estuviera muy ansioso por mi primera exploración, incluso ya tuviera todo planeado y calculado, no quería ir solo. Sabía que sería más seguro si había alguien conmigo, por lo que le pedí a mi mejor amigo de ese entonces, por motivos de seguridad, lo llamaremos Raúl. Le dije que fuera conmigo. Al principio se negó, me dijo que no quería pasar su fin de semana en un sitio abandonado, que seguramente apestaba a orina y estaba lleno de vagabundos. Aún así, después de tanto insistirle, me dijo que lo haría, con la única condición de que apenas nos viéramos señales de peligro, daríamos media vuelta y nos iríamos de ahí. Yo accedí todo lo que me pidió y le dije que yo me encargaría de todo, que él solamente tenía que ir a mi casa el sábado por la tarde y yo tendría todo lo necesario para ese día. Mis padres me habían comprado varias cosas de exploración a lo largo de todos estos años, así que el equipo que llevaría no era de principiantes. Recuerdo que preparé 2 mochilas, ambas para poder estar tranquilamente durante la exploración, y en caso de separarnos, un buen par de radios. Sabía que lo más probable es que no los íbamos a utilizar, pero quería verme profesional. Raúl llegó bastante puntual en su bicicleta y ambos nos fuimos. La verdad, la primera exploración fue muy aburrida. La casa estaba vacía y no había nada interesante. Creo que si se hubiese aparecido un vagabundo, habría sido lo más emocionante. Recuerdo que estaba más decepcionado porque mis expectativas sobre la exploración eran muy alejadas a la realidad. Además de que mi canal no tuviera prácticamente ninguna vista, llegué a replantearme la idea de querer algo así toda mi vida. Supongo que mi mejor amigo se dio cuenta de esto y no quería verme desanimado, tanto así que un día llegó con una noticia para mí. Al parecer, el amigo de uno de los hermanos de Raúl había escuchado hablar de una casa embrujada. Estaba un poco más lejos de lo que habíamos ido antes. De hecho, era más o menos 1 hora en nuestras bicicletas, y eso solo para llegar al bosque, porque después era como 1 kilómetro o 2 para llegar a la casa. Mi amigo me dijo que aunque sonaba complicado, le habían dicho que no era tan difícil llegar. La casa se podía ver desde afuera del bosque. Al principio dudé un poco. No era que me diera miedo la casa, no creo en fantasmas ni nada de eso, pero no estaba seguro de poder desaparecer tanto tiempo de mi casa sin que mis padres se preguntaran a dónde iría. Obviamente no iba a comentarles que me iba a meter a una casa en medio del bosque, pero ahora fue Raúl quien me insistió. Me dijo que el Día de Muertos estaba a la vuelta de la esquina y podríamos entrevistar a las personas de los alrededores para que nos contaran un poco sobre la casa y del por qué creían que estaba embrujada. Planeábamos regresar cerca de la medianoche,
nos iríamos en bicicleta. Así que cuando tuve el permiso de mis padres volví a preparar la mochila, con el mismo entusiasmo que la primera vez. Nos detuvimos en una tienda de autoservicio para descansar un poco y comprar algunas bebidas. Sinceramente nos distrajimos mucho tiempo ahí, pues ninguno de los dos estaba tan ansioso de seguir pedaleando. Después de un buen rato tomamos nuestras bicicletas y continuamos nuestro viaje. La noche ya nos había alcanzado para cuando conseguimos llegar a las afueras del bosque. Lo que decía el amigo del hermano de Raúl era cierto. Aún en la oscuridad la casa podía distinguirse en la espesura de los árboles. Su techo estaba cubierto por tejas rojas y se veía como mucha maleza trepando en sus paredes. Eso realmente parecía una casa de terror como en las películas. Raúl quería entrar en ese momento, pero le dije que si estábamos ahí, más valía hacerlo bien, por lo que primero fuimos a buscar a alguien que pudiéramos entrevistar. Los adultos son los más cooperativos cuando les dices que es parte de una tarea. Pero aunque fueron muy amables, ninguno tenía una gran historia que contar, y tampoco sabía nada al respecto sobre el pasado de la casa. Lo más que pudimos conseguir fue que esa casa ya estaba ahí desde que ellos tenían memoria. Hubo una advertencia de no entrar, pero no tenía que ver con fantasmas o antiguas creencias, sino porque esa casa era tan vieja que podía colapsar si nos metíamos a explorar. Pero esa no era una razón válida para nosotros, por lo que cuando terminamos con eso volvimos a la entrada del bosque y emprendimos la caminata. La puerta de la casa estaba tapada con tablas. Se veía que en un pasado había tenido una puerta, pero en ese momento no la podía ver en ninguna parte. Supimos que quizás para que los niños no quisieran entrar a jugar a la casa, algunas personas del lugar se habían encargado de tapizar las puertas y ventanas. Yo alumbraba a mi amigo con la linterna mientras él intentaba patear las tablas con la esperanza de que éstas se rompieran, pero rápidamente se dio cuenta de que los clavos parecían estar sobrepuestos. Se podían sacar y volver a meter sin ningún tipo de problema. Se nos hizo bastante extraño, pero al mismo tiempo algo que nos beneficiaba mucho para nosotros, y escondimos nuestras bicicletas en la maleza lo mejor que pudimos. Estaba muy oscuro ahí adentro. Yo comencé a grabar porque no quería perderme nada en lo absoluto. En la parte de abajo no había la gran cosa. Nos sorprendía que aún hubiera algunos muebles, cosas como estantes o sillas de madera. Se veían muy pesadas y dañadas por el paso de los años. Supusimos que esa debía ser la razón por la que nadie se los llevaba. Decidimos subir a la planta de arriba, pues no había mucho que ver en la planta de abajo. Había un grafiti en la primera puerta. Era bastante extraño. Lo habían pintado con pintura en aerosol color negro y tenía una forma muy peculiar. No era un pentagrama o una cabeza de cabra como en las películas. Era más como 3 líneas en diagonal, de manera que ninguna de ellas se tocaba, y a los costados habían 2 líneas curvas que casi completaban un círculo, pero de nuevo no se tocaban entre sí. Raúl y yo intentamos abrirla, pero no importó qué tan fuerte la intentáramos, la puerta simplemente no se movía. Nos rendimos después de un rato y decidimos seguir con las demás. La segunda, al igual que la entrada, no tenía puerta. Había varias botellas de cerveza rotas por todo el piso, además de un viejo colchón que en algún tiempo había sido de color blanco. Tenía manchas por todos lados, pero lo peor de esa habitación era el olor. En una de las esquinas parecía que alguien había vomitado ahí, pero no era vómito normal. Este era más parecido a la sangre coagulada con pedazos de comida. Raúl retrocedió por el asco y me dijo que eso era suficiente para el canal, que debíamos de salir de ahí en ese momento, pues el lugar no le estaba gustando para nada y ya quería volver a su casa. Supuse que estaba siendo gracioso. Mi intención no era hacerlo sentir mal, pero comencé a decirle cobarde y que ya estábamos ahí, que dejara de comportarse como una niña y que debíamos al menos terminar el recorrido. Como dije, pensé que estaba siendo gracioso. Éramos mejores amigos y solíamos molestarnos bastante. Recuerdo que para seguir un poco más con la broma, apagué la linterna. Como él guardó la suya antes de entrar a la casa para intentar abrir, no habíamos tenido la necesidad de sacar otra, porque yo solo traía una, y cada vez que la apagaba, me alejaba 2 o 3 pasos y le decía que algo me estaba jalando a la tercera habitación. Me detuve cuando encendí la linterna y pude ver un auténtico miedo en sus ojos. Dejé encendida la linterna y le dije que sí estaba bien, que ya podíamos irnos. Sin embargo, justo cuando terminé de decir eso, los dos escuchamos una voz que decía: "Alguien ya entró". No eran de ultratumba o voces que no sabíamos exactamente de dónde venían. Sabíamos que no eran fantasmas, eran personas. Nuestro terror se incrementó cuando dijeron que estábamos arriba. La linterna delataba nuestra ubicación. Rápidamente la apagué e intentamos escondernos a oscuras. Sin más remedio, nos introducimos más en la planta alta. Esas voces no se escuchaban para nada agradables,
como las personas que habíamos entrevistado momentos atrás. Estas parecían muy enojadas porque habíamos entrado a su casa, y por los pasos sabíamos que no solamente era una persona. Nuestros ojos se acostumbraron a la oscuridad muy rápido. Pudimos ver un armario que se podía cerrar desde dentro, pero para nuestra desgracia únicamente una persona cabía ahí. Supongo que en parte sentía culpa que ambos estuviéramos ahí. Después de todo, si no me hubiese puesto terco para entrevistar a las personas, probablemente pudimos haber entrado antes e irnos antes de que estos hombres llegaran. Por lo que sin pensarlo mucho le dije que yo me ocultaría en otra parte, y sin dejarlo cuestionarme, me alejé de ahí. No sabía a dónde ir. Se escuchaba que esos tipos ya estaban por terminar de subir las escaleras. Sin reflexionarlo mucho, abrí una de las puertas que aún no habíamos abierto. Para mi fortuna, casi no hizo ruido al abrirse. La habitación se veía muy similar a la anterior. Este igual olía asqueroso y había un sucio y repugnante colchón en el centro. Encendí mi linterna por un momento. Quería ver si había un lugar donde pudiera esconderme. Mi corazón latía muy rápido al escuchar a aquellos hombres recorrer la planta alta. Ya con la linterna en mano, pude ver que había un montón de cajas de cartón apiladas en una esquina, por lo que sin muchas opciones apagué mi linterna y me escondí detrás de aquellas cajas. Cuando me puse en cuclillas para esconderme mejor, pisé el cuello de una botella de vidrio. Sin pensarlo dos veces, la sujeté y me preparé en caso de que me encontrasen, pero para ser honesto, incluso conmigo mismo, nunca hubiese tenido el valor de apuñalar a alguien con una botella rota. Aunque mi padre siempre decía que no importaba si eres capaz de hacerlo o no, lo importante era aparentar que sí podías, hasta que fueras realmente capaz. Escuchaba que estaban abriendo algunas puertas y haciendo mucho ruido. Decían que ya nos habían visto y que nos iban a encontrar. Esto obviamente con muchas groserías que me parece que no se pueden decir aquí en YouTube. Recuerdo claramente que uno de ellos dijo: "Fíjate si no soltaron a la niña". Eso se me hizo muy extraño. Ahí no había ninguna niña. O al menos eso pensaba. No había ningún ruido en la casa cuando nosotros llegamos, y aun si estuviera en esa puerta, no la pudimos abrir. Se suponía que hubiese gritado o al menos intentado pedir ayuda. Además, no sé, por el tono que usaron, parecía que hablaban de algo muy peligroso. Estaba pensando en eso cuando de repente escuché lo que parecía ser un crujido. Recuerdo que me asusté porque pensé que el crujido pudo haber sido uno de esos hombres que había encontrado la habitación donde yo estaba, pero al voltear no logré ver a nadie. Sin embargo, aquel ruido seguía ahí, pero ahora se escuchaba ligeramente diferente. Era el sonido como miles de insectos. Toda la casa quedó en silencio por un rato, y aquel sonido se escuchaba más fuerte. Me armé de valor y encendí mi linterna. Mi plan era solo hacerlo unos cuantos segundos y después apagarla. Supuse que estaría un poco más tranquilo cuando supiera qué era lo que estaba provocando ese ruido. Todos los días me arrepiento de haber hecho eso, y lo peor es que no puedo describirlo del todo bien. El colchón se estaba moviendo. Era como si miles de insectos estuvieran intentando salir. Apagué mi linterna, pero ahora más horrorizado que nunca. Nunca antes había visto algo similar. Simplemente no podía ser algo normal. Y lo peor era que yo no podía salir de esa habitación, pues a veces los vivos pueden ser mucho más peligrosos que los muertos. Empecé a rezar, aunque por alguna razón no podía recordar ninguna oración completa. Después de un rato me di cuenta que ya no se escuchaban pasos o voces en la casa. Me cuestionaba la idea de salir a buscar a mi amigo y largarnos de esa maldita casa de una vez por todas, cuando de repente la puerta donde yo estaba se abrió. De entre las cajas pude ver a quien entró, pues aún tenía la esperanza de que fuera mi amigo que me estuviera buscando. Pero cuando volteé, no se trataba de Raúl. Este era muy alto y traía puesta una túnica con la capucha puesta. Me cubrí la boca con la esperanza de no ser escuchado, y algunas lágrimas por el pánico comenzaron a rodar por mis mejillas. Lo que vino después, esto no lo puedo explicar. Él dijo varias cosas mientras caminaba en mi dirección, pero era un idioma que yo no puedo identificar, y tampoco recuerdo las palabras exactas. Apartó las cajas de un solo manotazo y después me tomó una fotografía. El flash iluminó un breve momento toda la habitación y puedo jurar que había una extraña sombra negra parada detrás de él. Yo estaba congelado por el miedo de lo irreal que era la situación. La verdad no sé qué hubiese pasado si en ese momento Raúl no hubiese aparecido. Él empujó a ese hombre haciendo que cayera sobre el colchón y después me gritó que teníamos que salir de ahí. Saliendo de mi estado de shock, me levanté y corrí junto con mi amigo.
Se me hacía muy extraño que no hubiese nadie más en la casa, pues como lo dije antes, en mis recuerdos tengo muy claro que era más de una persona. Mientras quitábamos la maleza con la que habíamos cubierto nuestras bicicletas, Raúl no dejaba de decir: me tomó una fotografía. Creo que volvimos a su casa casi en automático. Cuando llegamos a la casa de Raúl, borré rápidamente mi canal de YouTube y también cualquier otra red social que tuviera una foto mía. Raúl hizo lo mismo. Estuvimos paranoicos por muchos años. De hecho, recién ahora que tengo 20 años me animé a contar esta historia en anonimato. Hace poco me atreví a abrir una cuenta de Instagram. Me gustaría creer que mi cara ha cambiado lo suficiente como para que ya no me reconozcan. No sé para qué querían las fotografías, o qué significaba lo que el hombre estaba diciendo antes de hacerme la foto, o si se trataba de una secta o nada más, personas tratando de asustarnos. Eso nunca lo sabremos. Solamente me queda rezarle a Dios porque me proteja de todo mal del que me pudieran haber causado.